Creo realmente que es tiempo de expansión. Si la iglesia sigue regresando a donde siempre hemos estado, nunca alcanzaremos a donde Dios nos llamó a ir. El cambio es iniciado inmediatamente, pero implementado gradualmente. Si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, seguiremos obteniendo lo que siempre hemos obtenido. Cada cambio tiene su proceso y su tiempo antes de dar fruto, pero es importante hacer los cambios para poder progresar. Jamás maldigas hacer un cambio pequeño. La grandeza se logra haciendo con excelencia lo pequeño. Estamos perdiendo a las generaciones por nuestras tradiciones. Si la iglesia no está dispuesta al cambio, tiene peligro de extinción. Si Jesús comparó el reino de los cielos con una fiesta de bodas, ¿por qué hemos hecho la iglesia un cementerio? No nos enamoremos de las tradiciones, enamorémonos de las generaciones. La única manera de conocer qué necesita una ciudad es tocando la ciudad. No merecemos predicarle a una ciudad que no estamos dispuestas a abrazar. El quebrantamiento de un mundo roto no es suficiente para inspirar los dolorosos cambios necesarios para hacer que la iglesia sea relevante para el mundo en que vivimos. La única manera que puedes crecer una iglesia que refleja la mente y el corazón de Dios es aspirando a hacer algo mucho más grande que simplemente crecer una iglesia. A medida que nuestro clima cultural se vuelve más polarizado, enojado e intolerante, la iglesia tiene una gran oportunidad de ser la comunidad contracultural que está llamada a ser, unificada, humilde, amorosa y dignificar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Iglesia, sé diferente, sé Jesús. Cuando la iglesia se convierte en una institución, las personas no son nada más que voluntarios a ser reclutados. Cuando la iglesia es un movimiento, nuestra administración se convierte en desatar los dones, talentos y pasiones que Dios nos ha dado. Mi meta no es lanzar una visión que todo el mundo acepte, sino crear una comunidad de visión en la que todo aquel que entra comience a tener sueños y visiones del tamaño de Dios. Muchos de nosotros hemos puesto nuestra esperanza en enseñar a la gente acerca de Dios en lugar de guiarlos hacia una experiencia con Dios. Esencialmente civilizamos a la gente en lugar de guiarlos hacia el camino de la fe. Me preocupa que haya muchos que se han criado en la iglesia y han sido cristianizados eficazmente, pero que nunca han conocido a Jesús de manera genuina. Nuestra meta no debe ser de llenar de cristianos la religión cristiana, sino de llevar a las personas a una relación genuina con Dios. Debemos establecer una distinción clara entre la religión del cristianismo y la revolución que Jesús comenzó hace 2000 años. El cristianismo ha de centrarse en Jesús, no en los dogmas, no en las tradiciones, no en la doctrina, en Jesús, en el Evangelio, en la sanidad, libertad, inclusión y en la esperanza. Cuando el cristianismo se convierte tan solo en otra religión, se enfoca en requisitos. Solo para mantener a las personas en fila, construimos nuestra propia civilización cristiana y después demandamos que todo aquel que cree en Jesús se convierta en un buen ciudadano. Es difícil imaginar que Jesús soportara la agonía de la cruz solo para mantenernos en fila. Jesús comenzó una revolución para asegurar nuestra libertad. El nuevo pacto que Él estableció pone su confianza no en la ley, sino en el poder transformador del Espíritu de Dios que vive en nuestro interior. El cristianismo tiene menos que ver con entrar al cielo y más sobre traer el cielo en ti. Es hora de que dejemos de intentar ganar la salvación que nos ha sido otorgada y en cambio dejemos que sea la fuerza convincente y transformadora que fue destinada a ser.
No se trata de lo que otros puedan hacer por mí o lo que pueda recibir de los demás, sino de lo que yo puedo aportar y traer a la mesa. Muchos hablan de cómo debe ser la iglesia, otros simplemente la critican. Yo prefiero dar mi vida para edificarla. La plataforma que Dios nos ha dado no es para hablar mal de otros ni criticarlos. Hablemos vida y promovamos una unidad genuina. La iglesia sería más efectiva si nos enfocáramos en ganar almas en lugar de criticar a otros pastores, iglesias o doctrinas. Lo que aceptas hoy será el estándar de tu mañana. No aceptes la mediocridad, la negatividad y la crítica. La gente a la que estás excluyendo de la iglesia hoy, la liderará mañana. Así es como funciona el espíritu. El futuro está en los márgenes. Dios tiene el hábito de escoger y acercarse a personas rechazadas y a las que otra gente les ha dado la espalda. No tenemos que prelavar a la gente antes de que vengan a Dios. Entonces, ¿por qué intentamos prelavar a las personas antes de que vayan a la iglesia? La iglesia no es llamada a ser un ejecutor de reglas, sino un hogar de gracia. ¿Cuándo entenderá la iglesia que debe romper el ridículo argumento sin fundamentos de nosotros los buenos contra ellos los malos? Vivimos en un mundo cada día más hostil y a la iglesia se le ha olvidado que Dios clavó la hostilidad en una cruz. No aspires a ser parte de un círculo cristiano. Aspira a ser parte de un mundo que necesita escuchar del amor de Jesús. Muchos cristianos se preocupan tanto de no ser influenciados por el mundo que nunca llegan a influenciar el mundo. Tus convicciones teológicas no son demasiado fuertes, sino demasiado débiles si no puedes ser un buen amigo de alguien cuyas convicciones son diferentes a las tuyas. Cómo nos vemos refleja cómo vemos el mundo que nos rodea. Cómo crees es cómo vas a ver la realidad de las cosas. Es el poder actuando en ti que te hace cambiar tus creencias. Porque puedo ser de arriba, puedo estar en el mundo. Tu identidad viene de, tu propósito se cumple en. Cuando puedes elegir ser cualquier cosa, sé amable. Cuando puedas elegir dar algo, da amor. Cuando puedas elegir mostrar algo, muestra gracia. Este mundo necesita más de eso. Para poder predicar al corazón, tienes que predicar del corazón. Tenemos que dejar de hacer el cristianismo sobre listas de qué hacer y qué no hacer y enfocarnos en Jesús. Fijemos nuestros ojos en lo eterno y no en lo terrenal. Muy a menudo la iglesia ha sido una luz trasera en lugar de una luz delantera. Ha sido un eco más que una voz. Mientras más estemos en asombro de Dios, menos estaremos juzgándonos entre nosotros. Creo que hacemos el amar a la gente mucho más complicado de cómo lo hizo Jesús. Seremos conocidos por nuestras opiniones, pero recordados por nuestro amor. Qué gran ejemplo. En la iglesia de Hechos, el ser amados por Dios y amar a Dios era su enfoque. Y como resultado natural, ellos verdaderamente y genuinamente se amaban unos a otros. No tienes que ser parte de la iglesia para que yo te ame. Te amo porque eres un ser humano, no porque eres cristiano. Si Jesús amó a todos, ¿por qué la iglesia escoge a quién amar? La iglesia quiere sanar, pero no tocar. En la eternidad no habrá profecía, ni oración, ni enseñanza, pero sí habrá amor. Podríamos decir que el amor es el lenguaje del cielo. Aprendamos a hablar ese lenguaje. Si las personas que vienen a tu iglesia son juzgadas en lugar de amadas, tu iglesia se parece menos a Jesús y más a un fariseo. Prefiero asistir a la iglesia con personas en desastre que buscan a Dios que con personas religiosas que piensan que son sus ejecutores. La iglesia es un hospital para gente necesitada,
no un gimnasio para gente buena. A las personas que han sido heridas por la iglesia, lo siento. Espero que sepan que aunque se supone que los cristianos representan a Jesús, a veces hacemos un trabajo realmente malo. No somos perfectos, luchamos igual que tú. Sea cual sea tu experiencia, espero que sepas que Dios te anhela y te ama. A la persona que ha sido herida por la iglesia, fue una persona que te lastimó, fue una persona que te manipuló, fue una persona que te mintió, fue una persona que te rompió el corazón, fue una persona que te dejó, fue una persona que te rechazó. Nunca fue Jesús. Jesús te ama. Él es mucho más grande y bueno de lo que el hombre pueda llegar a reflejar. No permitas que tu frustración con la iglesia arruine tu asombro por Jesús.